Hoy se me ocurre terminar de la siguiente manera. Ustedes saben que mañana, sábado 28, es el Día Internacional del Orgullo. Antes de que digan lo que quieran, que obviamente no me estoy atajando ni nada, hay que decir un par de cuestiones. Siempre tenemos que ser críticos ante todo, siempre tenemos que tener una mirada abierta, una mirada con cierto entendimiento. La palabra orgullo hoy por hoy está atravesando un momento bastante complicado. Hemos tenido que volver a explicar que en realidad el orgullo no implica que nosotros nos creemos mejores que alguien, que la comunidad LGBTQ+, etcétera, etcétera, se cree mejor que alguien. La palabra orgullo simplemente se utiliza porque con el pasar de los años y de las décadas nos han hecho sentir humillados, nos han hecho sentir culpables por ser quienes somos, y la palabra orgullo viene a enfrentar un poco esas narrativas tan heteronormadas. De ahí que la palabra orgullo remite a 1969, ustedes ya conocen, no hace falta repasar tanto la historia, pero por las dudas para el que no sepa, a las famosas redadas ocurridas en ese mítico bar de Nueva York llamado Stonewall. En realidad, el 28 de junio de 1969 comienza lo que serían una serie de días con diferentes disturbios donde la comunidad que acudía a este bar, cansada de las redadas policiales, y ahora les cuento un dato de esto, dijeron basta. Y bueno, se amotinaron, hicieron una serie de episodios muy violentos contra la policía. Obviamente han sido tildados en más de una oportunidad por ¿por qué le hacen daño a la policía? ¿No ves que son unos violentos? El dato interesante acá, y siento que estoy profundizando demasiado en esto, pero para que se entienda el nivel de acoso al que la comunidad LGBT era sometida, la policía, a sabiendas de que acudían a este bar personas que no querían que su vida privada fuese de público conocimiento, iban a esas redadas con la prensa, con la televisión, con cámaras, y los esperaban a la salida para sacarle fotos, y obviamente cuando tenían que sacarlos esposados por el crimen que supuestamente cometieron, no los sacaban como generalmente lo hacen, encapuchados, sino que los sacaban con la cabeza bien alta, descubiertos, para que la prensa pudiera tener en la primera plana de los diarios la foto. Mayor caso de violencia institucional pocas veces lo hubo, porque si hay alguna cosa que es violencia es obligar a otra persona a salir del closet, cuando en realidad esa persona quizás no está lista o no quiere. En la década de los 60 en Argentina pasaba, vos no podías salir a la calle y decir, o en tu trabajo soy gay abiertamente, soy lesbiana, te echaban, no había vuelta atrás, podías perder tu familia, tu trabajo, podías perder un montón de cosas. Con esta pequeña, así si se quiere, introducción, se me ocurre hablarles un poco de algo que está hoy por hoy, porque lo estamos hablando, hemos hablado muchas veces acá de la falsa tolerancia, ¿cómo es este término ahora que se utiliza? Cuando está impuesto, la tolerancia impuesta, esto de que, bueno, todos los contenidos, la cultura woke. Se me ocurrió hablar un poco del cine queer. El cine queer como tal, esa palabra que define un poco a lo que vendrían a ser las disidencias, en este caso, de la comunidad LGBTQ. Mira, yo les digo, en el cine, estas narrativas, porque de alguna manera el cine queer, o al menos desde mi entendimiento, mucho antes de ser definido con esta palabra, viene con una idea de romper con estas narrativas, que eran las narrativas clásicas, las narrativas de cuando era una relación de amor, era un hombre o una mujer, cuando era una relación de poder, siempre era un hombre sometiendo a una mujer. Bueno, este tipo de narrativas que vienen un poco a estallar por los aires, no es algo de ahora. Comienza en la década de los 20, en el cine en Europa, en Alemania tuvo una serie de películas geniales, mucho antes del ascenso del nazismo. Después llegó el nazismo, obviamente llegó el horror y enterraron todo, pero hay películas que son pioneras del género en Europa, mostrando abiertamente relaciones lesbianas, relaciones homosexuales. Lo mismo en Hollywood en los años 30. A partir de una determinada época, en los años 30, comienza la ley Hays, que bueno, un poco impone una censura, entre ellos el hecho de la prohibición de mostrar cualquier tipo de indicio a un vínculo homosexual abiertamente. Otro dato no menor es que ante la censura, los artistas de verdad florecen, y entonces ahí surge esta herramienta narrativa que es tan interesante, que va a ser clave en el cine queer, que es el subtexto. El subtexto es una herramienta para construir guión, pero también
es una herramienta para burlar a la censura, porque un montón de cineastas abiertamente homosexuales que no podían hacer una película. ¿Cuál es un ejemplo de subtexto ahí? Por ejemplo, a ver, te doy uno que no te lo imaginarías nunca: Frankenstein, de la década de los 30, con Boris Karloff. James Whale, el director, era abiertamente homosexual, de hecho le decían la reina de Hollywood. Abiertamente en una sociedad que Hollywood en ese momento no te prohibía tener tu vida privada. Te discriminaba. Claro, pero no lo podías hacer en público. No hables de esto a la prensa, no te muestres en público con nadie. Bueno, en tu casa haz lo que quieras. Que es un poco lo que está pasando ahora también, si se quiere, salvando la distancia. Medio polémico esto, pero... ¿Cómo está pasando ahora? De alguna forma está sucediendo todavía, pero me quedo con esto. Ahí me mataste. El subtexto, en este caso, en el caso de Frankenstein, es mostrar el prototipo de una familia homoparental, una familia con dos padres, ¿no? Que pueden crear más allá que el hijo sale una bestia asesina, fuera de ese detalle. Y además hay un subtexto muy interesante con la segunda parte, que es la novia de Frankenstein, que ella lo rechaza a él, ella no quiere saber nada con él. Hay toda una lectura ahí que se puede hacer, y eso sucede en un montón de películas. Sin Novedad en el Frente es otro peliculón yankee, irónicamente basado en una novela alemana antibélica, que en un momento plantea casi un vínculo amoroso entre dos soldados, esto de no hagan la guerra, hagan el amor, y hay una escena donde prácticamente en plena década de los 30 dos soldados se besan. Es algo inusitado para la época, no ocurre, pero la película lo insinúa. Y esto continúa avanzando con el pasar de los años. En la década de los 50, de los 60, en Inglaterra, por ejemplo, donde era completamente ilegal mostrarte en la calle con otro hombre, o con otra mujer, siendo mujer, teniendo en cuenta que te llevaban preso, te llevaban detenido, si eso ocurría. Eso en el cine se ve, en el cine mainstream. A partir de la década de los 70 sucede algo, bueno, los 60 es algo crucial, como ya lo dije, porque el surgimiento el acontecimiento crucial de Stonewall, con todo lo que eso conlleva a nivel mundial, es interesante porque desencadena un montón de movimientos en el resto no solamente en Nueva York, sino en el resto de Estados Unidos, pero en el resto del mundo estaban pasando otras cosas. Por ejemplo, en Inglaterra estaban sucediendo un montón de cosas con un montón de movimientos que de a poco iban saliendo, como quien dice, del closet, y intentando ganar las calles. En el Parlamento estaba pasando lo mismo. Pasarían muchos años hasta que se revierta algo a nivel legal. En cuanto al cine, me parece muy interesante destacar cómo los movimientos de cine queer estaban muy vinculados con algunos movimientos con los que muchos diríamos que no tenían nada que ver. Por ejemplo, una de las primeras marchas del orgullo en Inglaterra estuvo acompañada por una marcha de mineros en contra de un montón de políticas, más que nada neoliberales, de Margaret Thatcher posteriormente, pero esto fue algo inusitado. Y otra vinculación muy interesante en la década de los 70 ya es con la escena punk. La escena punk, que está íntimamente ligada con lo andrógino, con lo homosexual, con lo gay, básicamente. De ahí que surgen nombres como Derek Jarman, un director que para mí es de referencia en lo que va a ser el cine queer de los 70 en adelante, hasta el 94, que es cuando él muere. El cine queer es algo que hoy por hoy lo vemos todo el tiempo, si se quiere, porque hoy por hoy creo yo que con el ascenso de redes como Netflix, como plataformas de streaming, hoy por hoy hablamos de nos imponen ciertos contenidos, cuando es irónico que en realidad este tipo de narrativas vienen un poco a desquebrajar las verdaderas narrativas que se nos son impuestas, que es la heteronorma. Pero a ver, cuando nosotros hablamos de esto, yo no soy experto en género ni nada por el estilo, simplemente lo digo desde un punto de vista narrativo cinematográfico, porque es lo que me compete. Durante toda mi vida, al menos, yo crecí viendo cine donde las relaciones siempre eran hombre-mujer. Y nunca se cuestionó eso. Ahora, en la última década, si se quiere, que se empieza a cuestionar con un poco más de raciocinio, porque antes los directores y directoras que hacían obras queer eran medio unos parias, o sea, lo hacían cuando ya pudieron salir de la censura, del subtexto, a hacer abiertamente películas, estaban relegadas a un circuito alternativo, independiente, muchas veces que no se veía en los principales cines del mundo. Y ahora, ¿qué sucede? Que tenemos estas narrativas que son un poco más
hay cosas muy buenas, hay cosas que me parece que hay que rever, porque ahora hay algo que me parece que surge mucho, que son ciertas narrativas medio fantasiosas, ¿no? Donde es al revés. Son mundos donde la heterosexualidad no existe. Entonces, ese tipo de contenidos tan lavados de cara. Estaba por decir eso. Que hay una imposición del mundo LGTBI. Casi como, digamos, pasan algunas publicidades. Sí, digo, sí. pará, macho. Sí. Bueno. No, o en todo el lavaje Publicidad de Disney. Bueno, Disney, que parece que hubiera una obligación de meter un gay. Bueno. Un gay, un negro y le falta un... Dame un gay, dame un negro y un... Eso es verdad, concuerdo. Y un judío. También. Claro. No olvidemos también que por ahí solemos interpretar a Disney o a los Oscar, por ejemplo, que también están intentando hacer una especie de corrección política porque están muy arrepentidos. Acordémonos que los Oscar no dejaban pasar a la gente de color al recinto hasta hace relativamente poco. O sea, están intentando lavarse un poco la mala fama que tienen. Pero tampoco... ¿qué es poco? ¿Cómo? ¿Qué es poco? Hasta en hace años. poco. No. 30 años. Bueno, 40, 50. Para mí es poco, a lo que voy. Han tenido una serie de eventos. O a ver, lo abuchearon a Marlon Brando cuando les dijo en la cara: no voy a aceptar el Oscar porque por cómo reflejan a los nativos americanos. Fue en el 70 Bueno, cada década tiene un episodio en el cual demuestra que el Oscar es una élite. Pero ahora el Oscar conducido por negros siempre. Sí, bueno, o judíos. O judíos. Pero bueno, Hollywood, si vamos al caso, es una empresa judía. Casi. Prácticamente. Pero fuera de eso, hay que entender, porque tampoco, o sea, volvemos a lo que decíamos al principio, ¿no? Que por ahí es un humor, es un chiste, puede ser también malinterpretado. A lo que yo voy es que para mí, primero, no tomemos ni a Disney ni a los Oscar como que es la verdad absoluta, como la referencia, es lo del mayor consumo, pero en realidad por detrás se nos escapan un montón de producciones que por ahí merecen ser vistas y que caen también en este problema de que, mirá, probablemente muchas personas han criticado o no han visto una película o una serie o lo que sea porque le han dicho, ¿sabes qué? Un personaje es gay. ¿Cuántas personas he tenido que escuchar que critican una película porque un personaje de fondo aparece agarrándole la mano a otro pibe? Bueno, eso... Entonces, la película... Eso es digamos, es el punto casi de inicio, ¿no? La cuestión retrógrada. ¿Y en qué punto nos encontramos hoy, digamos, frente a esto? Porque hay un tema, y yo ahí quiero desafiarte a pensar juntos, que es, evidentemente hubo hay un sector de la sociedad que se sintió abrumado por el avance de los derechos feministas, de los avances del colectivo LGTBIQ. Y hubo un nivel de cancelación sobre algunos aspectos que yo creo que fue la expresión más extremista, digamos, que suele pasar en cualquier revolución social. Sí. Ahora digo, ahí hay que volver a un punto de equilibrio y de algún modo ver cómo equilibramos esto de modo tal de que el Día del Orgullo no vuelva a ser cuestionado, porque el problema es que apareció otra vez el discurso reaccionario. Sí, yo creo que siempre estuvo, a mí me parece que... antes se ocultaba, es lo que hablábamos hace un rato del tema del IA. Claro. Antes nadie salía a cuestionar a los homosexuales, ahora sí. No, yo creo que siempre hubo este cuestionamiento. De hecho, hasta hace relativamente poco era una enfermedad mental todavía. O sea, el cuestionamiento siempre estuvo, pero para mí ahora lo que sucede es que el tema, tanto feminismo, tanto disidencia, continúa siendo tabú. Por eso genera este miedo, esta discordia de decir, mirá, nos quieren imponer estos contenidos. Y no quiero caer en la típica de decir, si no te gusta, mirá para otro lado. Porque no es así. O sea, si molesta, hay algo mayor ocurriendo ahí. Y para mí es porque los temas continúan siendo tabú. ¿Por qué un tema es tabú? Porque no se habla. Porque se prefiere ocultar, porque se prefiere callar. O se cancela. O sea, eso yo creo que es una consecuencia más. Como que primero viene esto otro del tema tabú y ahí viene todo lo demás después. La cancelación extremista, por ahí las críticas desmedidas, la falta de diálogo. Pero esto del cine queer lo quería como enfocar más que nada en esto para dar cuenta, o al menos desde mi entendimiento, porque hay muchas definiciones, cada persona tendrá la suya. De hecho, la definición que estoy dando yo es muy pobre en comparación de otras personas que han escrito sobre esto, incluyendo a Derek Sharman, que me parece un referente, y es la disrupción de las narrativas que nos han querido imponer durante todas estas décadas
que han pasado. Obviamente mucho antes de que yo naciera, mucho antes de que todos nosotros naciéramos. Y entonces es interesante empezar a ver este cine, porque yo propongo ver cine e intentar analizarlo desde otra perspectiva. Y ahí, perdón, Sí. porque quería consultar antes que te vayas. Sí. ¿Desde dónde te parás para hablar de referencias cinematográficas, sobre todo más regionales o locales? Porque nombraste muchas, pero son casi todas de afuera. Nombré muchas, son casi todas de afuera. Argentina tiene muchos directores y directoras. Argentina, no sé si nos da el tiempo, pero tiene una historia mucho más extensa, o sea, muy extensa con los movimientos disidentes. No tanto así una historia tan rica con su cine. No tiene una historia de cine queer, al menos no en la década de los 50, de los 60. Quizás sí, yo desconozco No, claro, completamente. no, bueno. Lo que pasa es que Argentina estaba atravesando otro periodo en los 60, en los 70, cuando esto estaba pasando. a mí me parece que aparece algo, bueno, no sé si está considerado cine queer, pero apareció una película muy popular en la Argentina en los años 80, en el regreso a la democracia. Hubo dos, una que se llamaba Adiós Roberto y otra se llamaba Otra historia de amor. Eran historias muy parecidas. No sé si la tenés presentes. Otra historia de Dos amor, películas sí. argentinas, sí. Una era protagonizada por Arturo Bonín y otra estaba, bueno, eran dos historias digamos, que eran muy fuertes para la época. Era muy fuerte y era cine. Pero digo, era el momento en el que todo esto empezaba a debatirse públicamente. ¿Estamos hablando? Bonín, sí, que además había una escena de un beso que era muy Claro, polémica para la época. polémica para la época. Ahora, yo te digo algo, y te lo digo con conocimiento de causa. Tengo dos hijas posadolescentes, una de 18 y otra, bueno, es todavía adolescente, y una de 21 o 22. Digo, si algún aliento tengo es que ellas han naturalizado desde muy pequeña al colectivo. No, o sea, no hacen diferencia cuando hablan de sexualidad entre heterosexuales y homosexuales. No hay, digamos, viven en un mundo en el que digamos, no está dividido el mundo. Y cuando alguien hace un comentario digamos, que pretende poner como una especie de segmento, ellas lo miran con rareza, como diciendo, ¿qué estás hablando? Porque creo que de verdad hay una generación que ha incorporado esto con naturalidad y que no va a preguntar por qué celebran el Día del Orgullo, porque lo saben además. Claro. Me gusta, han sido bien educadas. No, pero no Triste, mis hijas, no. creo que toda la generación, Yo lo que veo todavía es, más ahora, ¿no? Lamentablemente con la situación que nos toca vivir a nivel nacional, muchísima más violencia que antes. Hay que dar estas explicaciones, me parece. Perfecto que las nuevas generaciones lo entiendan y no lo cuestionen. Siempre hay que cuestionar todo, pero no es lo que yo veo en la calle en el día a día. Bueno, no, porque está bien eso. Yo creo que hay que volver a hablar de esto, pero así en esto, y no ponernos en los lugares en los que lamentablemente nos hemos puesto en los últimos años, digamos, de extremismo de planteo, porque yo creo que en realidad la reacción del peor excremento ideológico de la ultraderecha, creo que termina siendo abonado por esta especie de extremismo de reivindicacionista que termina siendo extremos innecesarios, digamos. Pero bueno, es otro debate. Tal cual, sí, es sí, otro sin debate. duda, sin dudas.